días. Esta es una plática sobre los haces de Higgs, un concepto geométrico que surgió inicialmente en la teoría Yang-Mills. Las ecuaciones 2K-Hitching, que son ecuaciones pues, más o menos recientemente introducidas por Ward, y un funcional asociado a estas ecuaciones, conocido como el funcional de Yang-Higgs. El contenido de esta charla está de manera más amplia en el artículo que estoy mencionando aquí abajo, que fue publicado con Hugo García Compeán y Aldo Martínez Merino en el 2022, de la CIBESTAF y de la Universidad de Guadalajara. Voy entonces a dividir la plática corta en dos secciones. Una primera sección va a hablar de historia, un poco las nociones básicas que necesitaremos para poder definir estas ecuaciones desde un punto de vista geométrico. En particular, necesitamos saber qué es una variedad de Keller, un poco el operador de Hodge y introducir la noción de haz vectorial holomorfo. Ya con esta primera parte vista, la segunda parte podemos entonces definir haces de Higgs, que son unas ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Hermite-Yang-Mills, que fueron consideradas como la generalización natural de las ecuaciones de Hitching, hasta el 2017, cuando Richard Ward introduce otras ecuaciones conocidas como las 2K-Hitching. Las vamos a ver desde un punto de vista geométrico, no inicialmente como las introdujo él en física matemática. Y esas son también unas ecuaciones que son generalizaciones naturales de las ecuaciones de Hitching. Y finalmente veremos el funcional de Yang-Mills-Higgs y su rol, su papel con relación a las ecuaciones 2K-Hitching. Bien, entonces vamos a comenzar con un poco de historia. Las ecuaciones de Yang-Mills están en la física teórica, en particular en la física de altas energías, y entre los 50 y los 70 fue desarrollada toda una teoría conocida como la teoría Yang-Mills por personajes como Young, Mills, Feynman, Weinberg, Gell-Mann. Esta teoría describe tres de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, y hay un caso especial de estas ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Yang-Mills autoduales. Un punto importante aquí de mencionar es que, aunque esta teoría ya tiene vida propia en física teórica, entre los 70s y los 80s, Atiyah, Bott y otros personajes como Taussig y Hitching se dieron cuenta que la teoría Yang-Mills, si se le quita la interpretación física y nada más se deja como el aparato matemático, esta teoría Yang-Mills se puede escribir naturalmente en términos geométricos usando haces, conexiones y variedades. Entonces, ese es un poco lo que vamos a ver en la plática, en particular las ecuaciones de Yang-Mills autoduales en dos dimensiones. Hitching nota que desde el punto de vista geométrico las puede ver en términos de un haz, como un haz vectorial de rango 2 sobre una superficie de Riemann compacta, y él tenía entonces ahí un campo de Higgs. No voy a preocupar mucho por la nomenclatura porque la vamos a ver en un segundo, de cómo se definen este tipo de cosas. Y la idea, digamos, en esencia era que tenía un campo gauge y un campo de Higgs, y esos campos deberían estar relacionados de esta manera, ¿no? La primera es un vínculo entre este conmutador y la curvatura, o desde el punto de vista físico, el campo de fuerza, este campo gauge, y la otra también es un vínculo entre phi y a, pero es un vínculo de tipo un operativo, con un operador diferencial. En particular, este operador se puede ver con una derivada antiholomorfa. Entonces, desde el punto de vista geométrico, uno puede pensar que phi es una sección holomorfa con respecto a este operador. Y el punto esencial en Hitching es que Hitching se da cuenta que la existencia o no de soluciones a esas ecuaciones depende esencialmente de las propiedades topológicas y propiedades geométricas, tanto de la variedad como de las que se está considerando, ¿cierto? Entonces, poco después, Simpson generaliza esta idea, dice: no tienes por qué resumirte a un haz de rango 2, puede ser un haz de rango arbitrario, y no tiene que ser una superficie de Riemann, puede ser una variedad de Keller en general, y es él el que introduce para este tipo de pares la terminología de haz de Higgs. Y asociados a esos haces, siempre en geometría existen ecuaciones. Las ecuaciones son llamadas ecuaciones de Hermite-Yang-Mills. Y de nuevo, la idea esencial aquí es que la existencia de soluciones a esas ecuaciones está relacionada con la topología y la geometría. Y en particular, algo que digamos, siempre se menciona desde el inicio, es que estas ecuaciones, Hermite-Yang-Mills, son como la generalización natural de las ecuaciones de Hitching. Entonces, bien, hasta que en el 2017, y aquí vamos a hacer un salto bastante grande en el tiempo, Richard Ward muestra que hay otra generalización. Esas ecuaciones son llamadas las ecuaciones 2K-Hitching, y se introducen de la siguiente manera. Desde el punto de vista de la física matemática, él piensa en X una variedad compleja, G un grupo gauge, A y phi son respectivamente un campo gauge y un campo de Higgs, y él lo que quiere saber es si existen pares
A y phi que satisfagan estas ecuaciones, ¿no? Donde la primera, si ven, es un poco parecida a esta primera de Hitchin. La segunda también se parece un poco, no exactamente la misma, pero se parece un poco a la que está aquí. Y las otras dos son dos ecuaciones nuevas, ¿no? Conexiones que se le imponen a phi y a la curvatura FA2C. Y bueno, como siempre, en geometría, a las ecuaciones van asociadas funcionales, entonces uno podría preguntarse si existen funcionales asociados a estas ecuaciones, y eso es lo que veremos en el transcurso de la charla, que sí existen esos funcionales. Bien, y la idea esencial es que en geometría las ecuaciones deberían ser puntos críticos de algún funcional, en algún espacio en particular, ¿no? Entonces, bien, vamos a mencionar entonces un poco de los preliminares. Lo primero es una variedad de Keller. Consideramos que es una variedad de Keller con una métrica y forma de Keller G y omega. Entonces, para esa variedad de Keller uno puede construir este AS, que es el AS que resulta de tomar el producto wedge PBS y QBS del cotangente, y respectivamente el conjugado del cotangente. Eso nomás es el AS de PQ formas, y las secciones que están ahí son PQ formas, y se denotan de esta manera, ¿no? Entonces, se exige nada más que sea en C infinito, ¿no? Entonces, digamos, es importante en geometría usar buenos marcos, en particular se pueden usar marcos que se llaman unitarios, en los cuales la métrica es diagonal, entonces uno puede escribir la métrica de esta manera resumida y omega también de esta manera. Entonces, adicionalmente también se usa una notación de multiíndices. Uno puede agarrar los índices y escribirlos de manera ordenada, creciente, y entonces uno puede abreviar esto como esta P-forma y este conjugado como este wedge de estas formas conjugadas, ¿no? Y uno puede introducir esta cantidad, que es como el signo de la permutación, que resulta justaponer las dos permutaciones, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene este lenguaje de multiíndices es que uno puede escribir las formas de manera muy resumida, ¿cierto? Se puede escribir una PQ-forma, y el operador de Hodge también se puede escribir de manera muy resumida, diciendo que el operador de Hodge lo que hace es agarrar una PQ-forma y la convierte en una N-Q, N-P-forma, de tal manera que satisface esta condición, donde aquí no hay ni siquiera sumatorias, aquí simplemente es este término, lo convierte en este complementario, pero con algunos términos aquí más o menos 1 y unía la n. Este epsilon es entonces un más o menos 1 construido en parte con lo que valen estas permutaciones, ¿no? En el signo. Y el operador satisface esta propiedad, que el cuadrado es esencialmente más o menos la identidad, dependiendo de quiénes sean P y Q. Y eso todo se hace en parte para construir un producto interno. La idea es que uno puede conjugar el operador de Hodge y de esa manera definir naturalmente un producto interno. Y ese producto interno lo escribe de esta manera, o si quieres en componentes, si uno escribe esto en componentes, pues entonces se escribe de esta manera. Y aquí es importante notar que en este tipo de marcos unitarios, esta cantidad digamos, esta es una forma de máximo grado y intenta ser la forma de Keller sobre un factorial. Entonces puede considerarse como forma de volumen a la hora de hacer integración. Y eso simplifica mucho los cálculos. Bien, como tenemos un producto interno, tenemos normas, una norma puntual en el integrando y una norma global o L2 cuando uno hace la integral, y como la variedad es compacta, uno puede integrar, ¿cierto? Entonces, bien, por otro lado necesitamos otros ingredientes que para definir esas de Higgs es un asolomorfo. Entonces, pensamos en un asolomorfo y uno tiene una métrica en ese AS, entonces es como el análogo de los ASes que uno estudia en geometría diferencial, y la métrica hermitiana es como el análogo de las métricas riemannianas que uno estudia también en geometría diferencial real. Y el punto importante aquí es que en geometría compleja, dada una métrica y una vector holomorfo, existe una única conexión que es compatible con la estructura holomorfa y con la métrica, y esa es llamada la conexión de Chom. Si quieren, es realmente el análogo genuino de lo que pasa en geometría diferencial real con la conexión de Levi-Civita, ¿no? Bien. Entonces, en Yang-Mills, a diferencia de lo que habíamos hecho en geometría compleja, esto ya son ASes. Los ASes que nos interesan entre Yang-Mills son los que estamos denotando así, que básicamente son los antiguos que acabo de definir en las transferencias pasadas, tensorizados con el AS de endomorfismo de. Entonces, las secciones ahí se pueden escribir localmente así, donde esta es la parte de forma y esta es la parte que están usando endomorfismos. Entonces, esto realmente, si uno toma marcos, estos son como matrices, ¿no? Tienen componentes. Entonces, uno puede escribir, si quiere, todo en componentes y al final le quedan objetos de este tipo. Aquí quisiera mencionar brevemente que precisamente cuando uno ve los lagrangianos en física, precisamente están llenos de índices porque realmente lo que tienen son estas componentes, ¿cierto? No un objeto escrito de manera libre de coordenadas.
Y uno puede definir a cada phi de estas, uno le puede asociar una hermitiana conjugada de esta manera, con esta fórmula que satisface esta condición. Y entonces con eso uno puede definir el análogo en geometría compleja. Ahora en teoría de Yang-Mills es el hermitiano conjugado, un operador hermitiano conjugado del operador de Hodge, definido de esta manera. Y de nuevo, uno va a hacer eso porque uno necesita construir un producto interno. Y ese producto interno es básicamente esto, donde aquí es muy similar al anterior, solo que la diferencia es que tenemos que tomar una forma de Killing, no una traza, porque estas cosas están evaluadas en endomorfismos potencialmente. Y en términos de componentes, eso se puede escribir de esta manera, la Agar es el usual transporte conjugado que se utiliza en física. De nuevo tienes normas puntuales y globales, y adicionalmente necesitamos también un conmutador. Ese es el último ingrediente que necesitamos. Uno puede decir, como esos son formas, pero también son endomorfismos, entonces uno puede tener un conmutador generalizado, que es algo de este tipo, y al final lo que uno tiene es que el conmutador pues toma formas a lo que hay que tomarle formas, y a la parte de endomorfismos pues simplemente toca el bracket del conmutador, en este caso que es, ¿no? Nos interesa en teoría de Yang-Mills. Bien, entonces esta es una forma, esta expresión también va a aparecer en lo que sigue. Y con esto ya podemos definir lo que son haces de Higgs. Entonces un haz de Higgs nada más es un par, donde la primera parte es un haz holomorfo, y phi es una sección, una PQ-forma con P igual a 1, Q igual a 0, y tal que se le impone esta condición. Los primeros ejemplos de estos haces fueron técnicos, funcionalmente técnicos, ya no voy a mencionarlos acá por cuestiones de espacio, pero están en los artículos de Hitchin y Simpson, y rápidamente se reconoció que estos son ejemplos de valor en geometría, entonces se decidieron estudiarlos con mucho detalle. Lo primero es que uno en esos haces pues, tiene una nueva curvatura, que es básicamente construida de la curvatura de Kern y del phi y de su hermitiano conjugado. Entonces esa curvatura está definida como la conexión al cuadrado, básicamente tiene más términos, tiene esos 4 términos, donde uno de ellos es de tipo 1,1 y es básicamente el clásico, la curvatura de Chern más un término de este tipo. Y ese es el que uno realmente necesita para definir la curvatura media. Uno puede definir la curvatura media un poco abstracta de la siguiente manera, como la 0,0 forma, con coeficientes en los isomorfismos, que hace que esta identidad valga, ¿no? Entonces, esa curvatura media la necesitamos para poder definir lo que es una métrica de Hermite-Yang-Mills. Una métrica de Hermite-Yang-Mills es entonces una métrica tal que su curvatura media como endomorfismo es la identidad, o uno si quiere puede definir la curvatura media como una forma hermitiana, o sea, un truco estándar en geometría, y uno puede decir entonces equivalentemente que una métrica de Hermite-Yang-Mills sí es proporcional, sí vista como, la curvatura media vista como forma hermitiana es proporcional a la métrica. Y la constante al final no puede ser cualquiera, podemos saber que la constante tiene que ver con invariantes de las. Y la idea es que esta terminología de Hermite-Yang-Mills fue introducida por Uhlenbeck y Yau, pero originalmente la noción que introdujo Kobayashi la llamó Hermitian-Einstein o Hermite-Einstein, y la razón por la cual la llaman así es porque es una generalización natural de las ecuaciones de Keller-Einstein en geometría compleja. En particular, si uno tomara a E es cualquier as, pero holomorfo, pero si uno toma el as como el tangente y la métrica como la métrica G, entonces estas ecuaciones que están aquí generales se convierten en Ricci. La curvatura de Ricci es proporcional a la métrica, que son lo que uno identifica en geometría como las ecuaciones de Keller-Einstein, que a su vez es una generalización de las ecuaciones de Einstein en relatividad. Bien, la idea entonces es que en general la existencia de métricas, las ecuaciones que estamos definiendo aquí arriba, está relacionada con la geometría algebraica y en particular con un concepto que se llama estabilidad de Mumford. Y esto está en literatura, aparece en matemáticas como la correspondencia de Hitchin-Kobayashi, y en física se conoce como el teorema de Uhlenbeck-Yau-Simpson. Y la idea es que existen funcionales en estos espacios de métricas, de tal manera que sus puntos críticos son en general métricas de Yang-Mills. Entonces funcionales está el funcional de Donaldson, funcionales de Yang-Mills, y funcionales que introdujo también Kobayashi. Bien, entonces aquí vamos a llegar ya a la parte donde se pueden definir las ecuaciones de Orca-Hitchin. Entonces aquí básicamente desde el punto de vista de la geometría tenemos dos opciones. Uno puede fijar la estructura holomorfa y mover la estructura hermitiana, que es lo que queremos nosotros, o mover la estructura holomorfa y fijar la estructura hermitiana. Y eso fue lo que hizo Ward en el artículo de, si uno se pone a verlo con detalle, eso fue realmente lo que hizo. Entonces falta la contraparte, que es fijar la estructura holomorfa y mover la estructura hermitiana. Pero yo no voy a entrar mucho en detalle en lo que hizo Ward, lo voy a saltar por cuestiones de tiempo, y vamos a hacer exactamente, digamos, como lo análogo, por el punto de vista geométrico, donde la estructura holomorfa está fija y lo que yo quiero mover es la estructura hermitiana, es decir, mover la métrica. Entonces, en ese caso, si uno hace todo y ve las ecuaciones de Orca-Hitchin, que terminan de esta manera, donde aquí la variable ahorita ya es h, ¿cierto? Y entonces, esas ecuaciones
son 4 ecuaciones, pero si uno toma un haz de Higgs, entonces automáticamente la tercera ecuación está resuelta formalmente, porque esa es una condición que se impone a haces de Higgs. Y la última ecuación también está resuelta porque se sabe que la curvatura de Chern es de tipo 1,1, por lo tanto esto automáticamente será de tipo 2. Entonces, tomando haces de Higgs, las ecuaciones de Dott-Hitchin se convierten en 2 ecuaciones. Claramente uno está escondiendo algo acá en los haces de Higgs, pero digamos, la esencia del asunto es que los haces de Higgs parecen ser los objetos naturales para estudiar las ecuaciones Dott-Hitchin desde el punto de vista geométrico. Y, bueno, si uno quiere escribirlas en componentes, las puede escribir para comparación en física, me lo voy a saltar también por cuestiones de tiempo. Y la idea es que esas ecuaciones de Dott-Hitchin son, vistas de esta manera, son sospechosamente similares en forma a las ecuaciones de Seiberg-Witten. Entonces, el funcional que debe ser natural asociado a ella debe ser un tipo Seiberg-Witten. Pero después uno nota que el funcional de Yang-Mills-Higgs, que es la curvatura al cuadrado, toda la curvatura, pues tiene varios términos y al final uno puede quedarse con un funcional de este tipo, donde este 2 aparece porque este término se puede mostrar que es igual a este. Entonces, realmente, en vez de considerar este, pues uno puede considerar este y es lo mismo. Entonces, como que naturalmente el funcional de Yang-Mills-Higgs es como el funcional asociado a las ecuaciones Dott-Hitchin, y en particular la existencia de soluciones a las ecuaciones Dott-Hitchin de inmediato genera un mínimo del funcional de Yang-Mills-Higgs. Es algo, digamos, que se ve cuando uno ve esta forma geométrica de los funcionales y las ecuaciones, se ve de inmediato, pero algo que en la literatura, digamos, está un poco difuso, porque no, en la literatura actual no se trabaja tanto la geometría de estas cosas. Entonces, bien, está encerrado ahí, no es difícil, pero pues hay que verlo si uno utiliza el lenguaje apropiado. Bien, esta norma inicial que está acá uno también la puede descomponer. En realidad, esto queda de esta manera, donde esta es como la parte real de este producto interno, y si uno hace eso y utiliza índices y un poco de paciencia, uno puede mostrar que este funcional de Yang-Mills-Higgs la puedes escribir como una densidad lagrangiana de Yang-Mills-Higgs con una forma de volumen, que es esta omega n sobre n vectorial, y densidad lagrangiana entonces la puedes escribir de esta manera. Estoy usando la convención de Einstein para sumar en los índices. La ventaja que tiene esta última presentación es que uno ve las interacciones, y es importante en física ver las interacciones. La desventaja es que uno no ve la norma, y viceversa. Si está en geometría, la ventaja de esto es que uno ve la norma, ve el contenido geométrico, pero uno no ve las interacciones, está ocultando las interacciones, están ahí internas, metidas en estas normas, ¿no? Entonces, digamos, estas son 2 formas de ver las ecuaciones desde el punto de vista de geometría o de física matemática, que son interesantes. Y algo importante que quiero mencionar ya para terminar es que en el artículo original de Ward se dedica a estudiar algunas de las soluciones, las ecuaciones Dott-Hitchin en diversos contextos. Entonces, en particular, lo que uno ya sabe gratis por Ward es que esas soluciones tienen que ser mínimos de este funcional de Yang-Mills-Higgs en el contexto de física matemática. Bien, yo con esto ya voy a terminar por cuestiones de tiempo. Muchas gracias.